Muy buenos días, mujeres de fe. Iniciamos esta mañana con una nueva historia de nuestro maravilloso libro. El día de ahora ya vamos por la mujer número 93. Vean cómo vamos avanzando. Ya nos quedan solamente 7 mujeres para que este libro se termine. Y es maravilloso. Yo cuando pensaba y meditaba cuánto hemos aprendido, espero que usted también haya aprendido junto conmigo. Hacía un recuento, hacía mis notas y veía cuántas mujeres yo no conocía de la Biblia. Ni tan siquiera sabía que estaban escritas en la palabra de Dios, y ahora puedo dar referencia de ella a través de esta lectura maravillosa. El día de ahora vamos a la mujer número 93. El nombre de ella es la adivina de Endor. Su referencia la vamos a encontrar en Primera de Samuel 28:7. Veamos lo que nos dice la palabra acerca de esta mujer. Dice la palabra de Dios: por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl no fue el primer político hipócrita, ni será el último, y seguramente tampoco será el último en la historia. Y la adivina Endor no fue la primera mujer que sabía que se estaba ganando la vida de una forma ilegal. Ellos eran un buen par de personas tramposas. Los dos eran iguales. Cuando los filisteos se reunieron para atacar a Israel, Saúl preguntó a Dios sobre su situación, pero el cielo parecía cerrado para Saúl. No llegó ninguna respuesta para él. A pesar de lo mucho que Saúl insistía, a pesar de lo mucho que él le hablaba a Dios, como que Dios no le respondía. Desesperado de temor y miedo, Saúl tomó él mismo cartas en el asunto. Él dijo: no puede ser. Él estaba ya acostumbrado a que Dios le respondiera. Él sabía que el Señor le daba respuestas, ¿verdad? E incluso él tenía al profeta Samuel, que era quien llegaba y hablaba lo que el Espíritu de Dios le hablaba a Samuel. Pero entonces ya todo se había cerrado para Saúl. Ya el Espíritu de Dios dice en la palabra que Dios ya se había apartado de Saúl. En aquel entonces él había expulsado a Israel a los espirituistas. Él había expulsado a Israel a los adivinos. Saúl preguntó a su sirviente dónde él podía encontrar uno. Ellos lo sabían. Y tenemos que preguntarnos cómo ellos lo sabían. Si es que eran judíos fieles. Cualquiera que fuese el caso, cuando Saúl supo dónde estaba esa mujer de la que le hablaban, fue a visitarla para pedirle que llamase a Samuel. O la adivina no era tan inteligente, o su espíritu estaba dormido en el trabajo, porque hasta que no vio a Samuel, ella no reconoció a Saúl y su engaño. Pero el rey le ordenó que siguiese. Veo a un espíritu subiendo de la tierra, dijo la adivina. ¿A qué se parece?, preguntó Saúl. Viene un anciano vistiendo un manto, respondió ella. Después de esa descripción increíblemente definida, Saúl quedó convencida de que era Samuel. A lo largo de su vida, Saúl no había escuchado mucho a Samuel, pero de repente era todo oídos. Explicar su situación, Saúl esperaba el consejo del profeta. La respuesta no habría podido ser peor. Samuel afirmó que el Señor se había convertido en enemigo de Saúl y estaba manteniendo la promesa de arrebatar el reino de las manos de Saúl. Los filisteos ganarían la inminente batalla. Saúl y sus hijos morirían. Devastado Saúl por la noticia, en ese momento Saúl fue abrumado de temor, hasta el punto de debilitarse físicamente. La adivina trató de hacer que comiese y siguiese su camino, pero se necesitó mucha coacción para que él estuviera de acuerdo a comer y marcharse. Desmoralizado, Saúl perdió la batalla, su vida tal como se le predijo. Los eruditas difieren en su interpretación de esta historia. ¿Era la imagen equivocada por la adivina de Endor realmente Samuel? Quizás no. El padre de mentira pudo haber engañado al rey.
Los horribles noticias que dio la aparición ciertamente habrían sido Satanás a lo mejor el que hizo todo ese engaño para Saúl. O quizás Dios permitió que el profeta diese su última palabra y condenación a través de la profecía. Leyendo las escrituras, vemos que la palabra de Dios prohíbe todo tipo de adivinación. Así lo dice Deuteronomio 18, del 9 al 12. Si Dios no está molesto con Saúl antes de que él visitara a una adivina, ciertamente después de esa visita, el Señor se ha de haber molestado aún más, dice la escritora. Una verdadera confianza en Dios no nos permite hacer cosas ocultas. Echar un vistazo a nuestro futuro no es el mejor compañero para una persona que confía en Dios. A algunas personas les gusta juguetear con el ocultismo o al menos hacer la vista gorda cuando saben de que alguien hace eso, ignorando los peligros de los que Dios nos advierte. Esta adivina no llevaba un sombrero negro, un puntiagudo nariz, arañas alrededor de ella, calabazas por toda su casa, disfrazada de Halloween. No, ella era una persona común y corriente. Lo que hizo fue que ella ya estaba preparada para traer la desgracia al rey Saúl. Y probablemente ella contribuyó a la caída del rey. Cuando Dios nos dice algo, tiene una razón para ello. No busquemos conocimientos ocultos. Simplemente confiemos en Dios. El error más grande de Saúl, cuando él va a Dios y Dios no le responde. Si el Señor se había apartado de él, él tenía que aceptarlo. Pero él no se conformó. Él trató de buscar en el ocultismo una respuesta y eso lo llevó a su muerte. Así que esta es la historia de esta mujer, que es la mujer número 93, la viuda de la adivina de Endor. Así que vamos a continuar con esta lectura. Gracias, chicas, por unirse. Gracias por estar cada día pendiente a esta lectura y por seguir aprendiendo y creciendo conmigo hasta el último día de este libro. Bendiciones, buen día, bendiciones.